os hablaré de un tema delicado que nos compartió Suaru Derra y del que posiblemente tendré que hacer algún vídeo más. Se trata de la falsedad de la ciencia terrestre, parte 1. Información de Suaru Derra. Aquellos que están en el poder, lo único que les importa es tener más poder y más control y sostener el que ya tienen, por lo que los intereses del bien común están lejos de ocupar un lugar en sus mentes. No les importa la población, lo que desean es explotarla. En la Tierra existen dos clases de ciencia. Uno, la que dan a la población en general. Y dos, la que utilizan los controladores o los que están en el poder. De hecho, si la información viene de alguna organización gubernamental, inmediatamente deberán dudar de su veracidad, puesto que viene directamente de fuentes que están conectadas al sistema de control mental. El gobierno solo le dará al público información filtrada y siempre con un propósito específico y cuidadosamente planeado. En algún nivel pueden estar haciendo trabajo verdadero, pero como regla deberán dudar de ellos de inmediato. Si fueran científicos sin agenda controlada por los gobiernos, ya estarían involucrados directamente en el trabajo de científicos de la talla de Nikola Tesla, que simplemente han sido borrados del ámbito científico público. Muchos de ellos han muerto en prisión, en pobreza y en el olvido o asesinados. Han ignorado su valioso trabajo al no tener un propósito explotable o utilizable para sus agendas de control. No confíen en ellos para que les den información fiable ni verídica, especialmente en lo que concierne al ámbito cosmológico. Todo el sistema científico en la Tierra está en decadencia. El público no lo verá claramente, pero la ciencia en la Tierra es un verdadero caos. La ciencia hoy en día está secuestrada por los intereses de los poderosos, ya sea con agendas de control, políticas o agendas económicas, en donde primero realizan una teoría con un propósito específico y luego hacen todos los experimentos y observaciones necesarias para probar que dicha teoría es verídica. Se acomodan y se filtran los resultados, solo usando los que convienen para probar que dicha teoría es cierta. Se ha comprobado que los resultados de los experimentos difieren enormemente dependiendo de quienes los estén financiando. También pagan a revistas ligadas a la ciencia para que publiquen sus teorías con tintes de que son ciertas y comprobadas, cuando solo son teorías. Y así los que las leen y se creen eruditos de la ciencia por haberlas leído, se encargarán de repetirlas una y otra vez, y de esta forma ayudarán a ser incorporadas. De esta forma ayudarán a que esas teorías sean incorporadas fácilmente al resto de la población, y de esta manera se habrá propagado una falsa idea con un propósito específico: desviar la verdad. Claro, las publican en revistas para que quien las lea las vaya repitiendo. De tanto repetirlas, de alguna manera pretenden convertirlas en una verdad. Una verdad
que luego sea asumida por el resto de la población. Solo con el único propósito de desviar la verdad. Vaya maquinación, muy maquiavélico todo. Los humanos desde pequeños han sido condicionados a depender de la formación y de la guía de los mayores o de personas que saben más que ellos a manera de autoridades. Primero los padres, luego los maestros en las escuelas y finalmente los gobiernos y las religiones. La población está acostumbrada a que se les dé completa y decidida la información. Está acostumbrada a que se les diga qué es la realidad, lo que es falso, lo que es verdadero, lo que es y no es ético, es decir, el analizar, profundizar, indagar, cuestionar, dudar, no es parte de ello. Solo muy pocos consiguen salir del condicionamiento. Esto es por diseño, porque los controladores desean, porque lo que los controladores desean es tener a la población completamente dependiente de ellos en todos los niveles y de lo que ellos deseen darles como realidad. El mismo hecho de que la gente desee la divulgación extraterrestre oficial demuestra que la mayor parte de la población humana es incapaz de pensar por sí mismos, solo esperando que un gran papi, sea un científico socialmente aceptado o un gobierno, anuncie oficialmente la existencia de otras razas extraterrestres. De lo contrario, simplemente no pueden ser parte de su realidad, cuando las pruebas han estado ahí, frente a sus ojos desde siempre. Pero bueno, como no hay más ciego que quien no quiere ver, en fin. El método científico demanda que para que algo, una teoría, sea aceptada como válida, necesita ser comprobada y observable. En materia de cosmología y astrofísica, la ciencia humana es especialmente débil porque, basándose en sus mismas reglas de su método científico, lo que ellos aseveran como verdades no han sido comprobadas. Sin embargo, presentan sus teorías como verdades incuestionables. En materia de astrofísica y cosmología, la ciencia humana utiliza modelos matemáticos para comprobar la veracidad de algún argumento o teoría. Cuando los modelos basados en matemática se han comprobado por la ciencia humana misma que generan sistemas o realidades autosustentadas a manera de universos numéricos que solo reflejan si algo es o no válido dentro del marco de referencia de sí mismos o de su sistema lógico numérico, creando en sí toda una subrealidad matemática que nada tiene que ver con la realidad objetiva externa. El problema anterior es de tal magnitud que inclusive modelos matemáticos modernos socialmente aceptados muchas veces entran en conflicto entre sí, cada uno dando soluciones contradictorias, pero válidas desde el punto de vista de las matemáticas que las sostienen. Ejemplo de lo anterior es la inhabilidad de la ciencia terrestre por unir en una sola teoría la relatividad y la mecánica cuántica. Esto se conoce como el problema del campo unificado, que no se ha podido resolver porque ambos sistemas matemáticos son verídicos
desde el punto de vista de las ecuaciones que lo sostienen. Sin embargo, cuando se comparan uno con el otro, entran en un irremediable conflicto. La teoría de la relatividad no es más que un montón de estiércol envuelto en un vistoso celofán de matemáticas. Nikola Tesla. Otro ejemplo de una teoría que ha sido tomada como verdadera es la teoría de las cuerdas. Simplemente es un sistema autosustentado matemático que es imposible de comprobar, por lo que si se ha de respetar el método científico, este resulta falso. Otro problema muy grave es que la ciencia terrestre ha tomado la velocidad de la luz como una constante universal. Ellos dicen que la velocidad de la luz es una constante universal. Vale. Cuando ellos mismos han comprobado que la velocidad de la luz resulta afectada por la interacción de factores como la proximidad con una masa u objeto estelar, lo cual resulta contradictorio. También la ciencia terrestre es incapaz de comprender otros factores que afectan el tiempo, como es la conciencia. Si la velocidad de la luz no es una constante, que no lo es, ¿cómo pueden asegurar que es imposible superarla para superar las grandes distancias que separan una estrella de otra? Esto último lo utilizan como argumento en contra de la presencia de otras razas en las inmediaciones de la Tierra. La ciencia terrestre es de naturaleza materialista reduccionista, en donde se da por hecho que algo es la consecuencia de la suma de sus partes, cuando el resultado es muy distinto. La disección de un ser vivo no explicará jamás cómo se comportaba, ni cómo era, ni por qué existía en vida. Aquí existe otro fenómeno que se da en las personas que se dicen a sí mismas no escépticas y abiertas con grandes conocimientos en el tema, que creen que dominan. Después de que han invertido mucho tiempo y esfuerzo a la investigación del tema en cuestión, entran en disonancia cognitiva, que es una espiral de negación al no poder procesar los datos nuevos, por más fuertes que sean, o que entran en conflicto con el sistema de creencias propias que este individuo ha creado para sí mismo, con mucho tiempo y esfuerzo. Es decir, se convierten en lo que atacaron o en quienes lo atacaron. No son capaces de asimilar la información nueva. Se aferran a sus creencias que también les han servido, se aferran a sus creencias que también les han servido como método de sustentación, ya sea económica o existencial. Ven la idea nueva como una afrenta personal o un ataque a su integridad y a su supervivencia. Una creencia no es más que una idea a la que el individuo le ha dado una gran carga emocional y afectiva. La ciencia moderna no está basada en la búsqueda de la verdad, como se pensaría que debería ser, sino que se basa en la búsqueda de excusas para validar teorías impuestas. El método científico funciona muy bien para describir el mundo físico, pero deja de funcionar en cuanto se le presenta con cualquier cosa que no sea observable. Muchas cosas son empíricamente comprobables y son aceptadas como realidades. Pero ojo, pero la ciencia
no las puede comprobar, mucho menos en cuanto entramos en aspectos de conciencia y cosmología. En la Tierra la ciencia se ha convertido en otra religión, en donde cualquier cosa debe ser aceptada por sus sacerdotes, que son los científicos oficialmente aceptados, que han logrado esa categoría por estar al servicio de los poderes en control del planeta. Básicamente de quien les está pagando, pues falsifican resultados o tergiversan las investigaciones para que encajen a la fuerza con todo lo que sus jefes necesiten. En el pasado, cualquier concepto o idea debía ser primeramente aceptado por el alto clérigo del Vaticano. Hoy en día es por el alto clérigo científico. El resto de la población que no tiene acceso a los resultados y a los procedimientos que se han utilizado para llegar a ellos, tienen que acatar lo que dicten dichos sacerdotes de la religión científica, como verdades por imposición. Por lo tanto, la ciencia en la Tierra se ha convertido en un dogma, que equivale a una religión. La población humana ya está condicionada a creer que si algo no está científicamente comprobado, entonces no es real. Y una vez más caemos en su condicionamiento de tener que depender de alguna clase de autoridad. Y esto se ha usado como excusa para desechar un sinnúmero de cosas. Los estudios científicos de alto nivel solo se realizan sobre temas que les servirán a los poderosos para lograr alguna de sus agendas, y todo lo demás simplemente se desecha al no tener ningún uso para ello. Muchos científicos que trabajan de manera independiente han dado conclusiones revolucionarias y los resultados completamente comprobados con los métodos científicos más rigurosos. Pero cuando sus resultados son publicados o expuestos a la comunidad, son rápidamente desacreditados y hasta ridiculizados si no entran dentro de los parámetros que dicta la ciencia oficial. Este es el caso del investigador Lloyd Pye, que comprobó sin lugar a dudas que un cráneo que le proporcionaron era de un híbrido extraterrestre. Los científicos oficialistas descartaron la información de codificación de ADN que había sido catalogada como existente y desconocida en la Tierra. Solo dijeron que ese cráneo correspondía a un niño con hidrocefalia, cuando incluso el análisis de los huesos determinó que se trataba de un individuo adulto y que el material es algo similar a la dentina y no el hueso. Y ninguna información les bastó para cambiar su posición al respecto, y no conformes con esto, emprendieron una campaña extensa para desacreditar su trabajo. El ADN codificado y comprobado como de fuera de la Tierra es una de las pruebas más fuertes y contundentes que apoya la existencia de seres humanoides extraterrestres, y la ciencia oficialista lo ha desacreditado y lo ha ridiculizado, y este solo es un ejemplo entre muchísimos. Los científicos deben tener una vívida e intuitiva imaginación, porque las nuevas ideas no son generadas por deducción, sino por una imaginación artísticamente creativa. Max Planck, físico. El tipo de ciencia que llega a la población está completamente secuestrada por los controladores, si bien
es eficiente para describir el mundo físico y para la creación de artilugios y aparatos básicos, está por naturaleza limitada a lo que es el 3D y por consiguiente a la Matrix. Obedece pensamientos puramente basados en la mecánica newtoniana, en donde se reduce al universo a ser una construcción puramente material. La ciencia en la Tierra reduce todo a 3 aspectos o consecuencias. Materialismo. Sostiene que nada existe fuera de lo material y observable. Reduccionismo. Es el método de analizar algo complejo por la suma de sus partes. Determinismo. Es en donde se sostiene que todos los eventos y toda acción, incluyendo la humana, tiene como causa algo externo a la voluntad del individuo. Se ha llegado a sostener que el ser humano no tiene ningún control sobre nada y que no se puede juzgar como responsable de sus propios actos. Esta limitación fundamental de la ciencia humana trae consecuencias muy graves en muchos niveles. Surge como una respuesta o reacción a las imposiciones religiosas. Por lo tanto, tiene una clara y fuerte tendencia a desacreditar todo lo que no es observable, a evitar lo que tiene que ver con el saber interno y con la fe. La ciencia humana tiene una fuerte tendencia a desacreditar todo lo que no está en el mundo físico y todo lo que tiene que ver con conciencia, intuición y otros planos existenciales. Por lo tanto, para la ciencia terrestre, lo único que vale es la lógica y se desecha la sabiduría interior a manera de intuición que la pudiese contradecir. Esto ocasiona una clara separación del individuo con la fuente original. El materialismo ocasiona que nada físico tenga valor alguno para la sociedad, y esto traerá como consecuencia la inevitable infelicidad y desesperación de la población, al solo poderles satisfacer sus necesidades más básicas, ignorando todo aspecto de crecimiento espiritual real. Esto ocasiona una contraposición dualista o dualística entre pensamiento religioso, el cual se confunde con la espiritualidad, y el pensamiento científico, imposibilitando la incorporación de aspectos espirituales y no materiales a la ciencia, limitando con ello su campo de acción y por consiguiente sus resultados. Ha ocasionado que se les niegue a los animales el derecho de ser respetados como las personas que son, fomentando la horrible e incuestionable explotación y sufrimiento al que han sido sometidos a través de los siglos. Ya, sí. Tú opinas igual, ¿verdad? Animal significa que está animado, que tiene ánima, que tiene alma, o mejor dicho, catra. De igual manera, todo sufrimiento humano no físico también es desacreditado por la ciencia, tomándose como problemas de adaptación al medio y como problemas o descompensaciones químicas en el cuerpo. Ejemplo perfecto de reduccionismo. No es ningún prodigio el estar bien adaptado a una sociedad inherentemente enferma. Los valores de la ciencia humana están invertidos. La persona, el individuo, los sentimientos, la espiritualidad no tienen ningún valor y lo material e inanimado sí lo tiene. Desde el punto de vista
de la ciencia terrestre. Reduccionismo. Limita la ciencia al ámbito físico e inmediatamente comprobable, en donde las cosas se explican por la suma de sus partes, ignorando con ello el funcionamiento del todo, que incluye aspectos no materiales de otros planos existenciales o espirituales, una vez más limitando sus posibilidades y resultados. Determinismo cimienta todo el materialismo y al reduccionismo, quitándole todo valor a la persona y a la conciencia, que simplemente no tienen validez para sus sistemas de pensamiento. Esto ocasiona que los seres humanos entren en un estado constante de mentalidad de víctima, en donde no tienen ningún control sobre sus vidas, no tienen ningún control sobre nada. Por lo tanto, cederán el control de todo su poder a una autoridad que promete resolver sus problemas. El determinismo, por consiguiente, como efecto de la ciencia materialista, es perfecto para los controladores que han impuesto todo esto con el único fin de controlar a la población. La ciencia terrestre está artificialmente limitada de tal manera que solo puede dar como resultado algo que siempre les servirá a los controladores, y está diseñada para limitar la percepción de la realidad a un corredor estrecho que les servirá de guía a los humanos para moverse en la dirección exacta que dicten dichos controladores. Los controladores han diseñado la ciencia de esta manera con toda intención, solo limita a los humanos en todo y les ayuda a conservar a ellos el poder. La ciencia terrestre es un corral para la mente humana, para que las personas no puedan desarrollar nada que no esté aprobado por los controladores y esté dentro de sus planes. La ciencia en la Tierra está diseñada por los controladores con el propósito exacto de mantener a los humanos dentro de un marco o límite específico para controlar, limitar y dirigir su expansión científica e intelectual. La ciencia en la Tierra es una caricatura ultra reducida de la verdadera ciencia que se observa por todas las demás razas. No puede darle a la población humana ni energía libre, no puede darle a la población humana ni energía libre, ni una explicación fiable en materia de cosmología, porque ambos aspectos necesitan incorporar conceptos y factores espirituales de conciencia, factores que involucran otros planos existenciales y en los cuales sus resultados no son veraces. En cuanto a la energía libre, la ciencia terrestre no puede explicarlo sin acceder a otros planos como el éter, por ejemplo, el cual no aceptan como existente. Además de su limitación por diseño, la ciencia está controlada y filtrada por quienes están en el poder. Entonces, si alguna persona de manera independiente logra desarrollar algo fuera de sus parámetros, ellos inmediatamente entrarán a borrar su trabajo y también a borrar a la persona misma. No pueden permitir que se desarrollen tecnologías que no estén bajo su control, porque ocasionaría una cascada de consecuencias en su contra, porque se empezaría a disolver su Matrix al ser expuesta a su red de mentiras. Ellos no les pueden dar nada que no esté dentro de dicho corral. Si bien la mecánica cuántica está dando sus primeros pasos para explicar complejos conceptos que involucran la conciencia y lo no material, una vez más
reducen todo lo que se refiere a otros planos existenciales, explicaciones con modelos puramente matemáticos que como consecuencia inventan conceptos como materia oscura o partículas de gravedad, gravitones, que se dice que es un elemento básico cuántico que lleva una carga gravitatoria. Esto dentro del marco de la teoría de las cuerdas, que es el perfecto ejemplo de un modelo matemático autosustentado y ultrarreduccionista y materialista que difiere completamente de la realidad. Si los controladores permiten que ciertos conceptos en materia de conciencia muy limitados se filtren a explicaciones científicas en la mecánica cuántica, es porque esto no es de ningún uso práctico para la población humana, que carece de la capacidad de comprobar dichas teorías. Por lo tanto, inclusive la mecánica cuántica sigue estando perfectamente acorde con los límites del corral de la ciencia terrestre. La ciencia humana y sus controladores primero critican e invalidan conceptos y teorías provenientes de individuos brillantes que han desarrollado sus propios métodos de investigación basándose únicamente en que no corresponden al método científico estricto, por lo que lo llaman pseudociencia, no comprobable, y porque los resultados se deben tomar por fe. Esa misma ciencia socialmente aceptada y Matrix le impone a la población humana el que acepten por fe sus propias teorías que son imposibles de comprobar fuera del marco autosustentado de su esquema lógico matemático, bajo la premisa de que es porque yo lo digo, yo soy la autoridad. Esto es irracional y es un acto criminal en contra de la población humana que debe creerles ciegamente. La misma población está condicionada a creerles a ellos por ser una autoridad y porque ven esos argumentos difícilmente entendibles en programas, revistas y documentales que cuestan millones de dólares y por lo tanto son impresionantes para la gente, pero solo tapan la verdad con fuegos artificiales, espejos y cuentas de vidrio. Como la ciencia terrestre está limitada al 3D en cuanto a cosmología, les es imposible explicarla fuera del marco limitado de las matemáticas. Sus modelos difieren completamente de la realidad, y en cuanto a la observación empírica, solo está limitada al rango de percepción del 3D, pudiéndose observar y analizar todo aspecto cosmológico dentro del estrecho margen de percepción de la 3D. Cuando el universo entero está compuesto por elementos mucho más expandidos y que comprenden una totalidad que incluye todos los planos existenciales. La ciencia terrestre ignora estos aspectos completamente, por tanto, sus conclusiones son completamente erróneas. Si se tiene una conciencia y percepción del tamaño de una pequeña cajita, su realidad y su universo será solo del tamaño adecuado para caber dentro de dicha cajita. Si se tiene una conciencia y percepción más expandida, su realidad será por consiguiente y en la misma medida más expandida. A mayor conciencia, mayor es la percepción de la realidad. Es directamente proporcional. Y con respecto a esto, quiero mencionar que por eso, para los escépticos allí en la Tierra, con la información dada por las taigetianas, les es tan difícil de asimilar, puesto que estos conceptos no caben en sus cajitas mentales, y es más fácil para ellos desecharlos o caer en escepticismos y hasta ridiculizarlos.
más si creen que ya dominan el tema, es decir, cuanto mayor conciencia, mejor recepción de nuevos datos. El escepticismo solo es una herramienta de los humanos para negar que no lo saben todo y que no son capaces de integrar nuevos conocimientos que se salen de lo ya aprendido. Fuera del marco puramente científico, el cabal controlador de la Tierra tiene implementados sistemas muy eficientes de desacreditación, que se activan en contra de cualquier persona o cualquier evento que se salga del marco del corral de la ciencia aceptada. Como ya se ha mencionado, confiscan los trabajos y avances no autorizados, desacreditan y hasta asesinan a sus inventores. Además de esto, debemos sumarle los aspectos de control mental a los cuales está sujeta la población humana, siendo los medios masivos el método más eficiente en donde se les programa literalmente su escala de valores, lo posible y lo imposible. La población misma de la Tierra sirve de filtro o de mecanismo de control como agentes de sus propios integrantes, es decir, aún familiares o conocidos de quienes salgan del corral científico Matrix. Inmediatamente tienden a atacarlos como leucocitos sanguíneos a una infección. Cualquier persona con un pensamiento radical o diferente, del tipo que sea, automáticamente será ridiculizada, aislada por la sociedad y en la mayoría de los casos por su misma familia. Muy pocos tienen la fuerza y la convicción para seguir adelante con su manera de ser y con su trabajo alterno, a pesar de tal fenomenal resistencia. Por eso sostengo que la población humana es la misma Matrix. Por el mismo condicionamiento y control mental de la población humana, que reciben de múltiples maneras y de múltiples fuentes, ellos están acostumbrados a recibir la información y no cuestionarla, dando por hecho que lo que reciben es la verdad. Esto lo aplico a los argumentos en contra de la existencia y de la presencia de vida extraterrestre fuera de la Tierra, como hecho que ustedes, haciendo un poco de investigación, pueden comprobar. Todos y cada uno de los telescopios, radiotelescopios y cualquier otro medio tecnológico de observación del cosmos está siendo administrado por los jesuitas, que no son otra cosa que los Illuminati, son el cabal. Toda información proveniente de los telescopios y de las agencias espaciales está editada y carece de veracidad completamente. La población humana, a través de los medios, está condicionada a dar por hecho que si algo, como una presencia extraterrestre, una nave por ejemplo, entra en la proximidad de la Tierra, saldría inmediatamente en las noticias. Ustedes tienen que darse cuenta de este problema, de la limitación de la ciencia terrestre que se ha convertido en dogma, en otra religión. Tienen que usar a su ciencia como una herramienta muy útil para algunas cosas, pero muy limitada para otras, especialmente para todo lo que es verdaderamente importante. Deben tener esto muy en cuenta, siempre. La responsabilidad propia es siempre la clave. Tener la madurez para tomar sus propias decisiones y para crear su propia realidad. No aceptar la de los demás solo, porque viene de una posición de autoridad socialmente aceptada y por consiguiente Matrix. Crear su propio sistema de valores y su propio universo es la clave.
Bueno, sigo trabajando y haré otro vídeo sobre este tema muy pronto. Muy pronto espero tenerlo ya hecho. De manera que suscribiros si aún no estáis suscritos y dar a la campanita en la opción todas. Suscribirse también en los otros canales y grupos de Telegram que dejo abajo, anotados. Aviso por Telegram de los nuevos trabajos, por si YouTube no dice nada, que a veces se queda mudo. Gracias. Gracias a todos por participar, por los likes y comentarios. No olviden hacer ejercicio y meditar. Y ojo, mucho ojo, no crean nada de los miedos oficiales. Gracias de nuevo. Siempre en mi corazón. Hasta pronto.